YouTube. CBR 600F, el sueño húmedo de muchos españoles. ¿Por qué? Porque es una moto de majes. Vamos a probarla, a ver qué tal. Este es un poco el sitio. No hay nada, pero se ve el sol y todo arriba. ¿Has estado aquí antes? ¿Aquí? Sí. Un mogollón de veces. Pero ves, la gente viene aquí con sus sillitas y sus mierdas y se pone aquí. Está guay el sitio, no sé. Es donde se ponen las fiestas. Ah, y aquí se hace quedadas de coches, ¿a que sí? Tiene toda la pinta. Seguramente, no lo sé, nunca he venido ninguna aquí. Pero no creo porque solo hay una entrada y una salida, así que Bueno, putada, ya ves. por eso te digo, no creo que sea el mejor sitio para hacer una quedada. Let's go. ¿Dónde vas? Chaval. Así me puedo quitar el casco. Está muy chulo esta zona, tío. Pero está chulo, sí. Además ves toda la puesta de sol. Bueno, chicos de YouTube, nos vemos luego. Bueno, que sepáis que no hemos grabado nada, se nos ha ido la luz así. Se ha ido como mi pelo. O sea, literalmente os digo, vamos a grabar y ha durado literalmente un minuto el sol. Hoy de chill y ya está, nos tomamos algo, estamos de chill. Probamos la moto de Mac que dice que va rarita, vamos a ver qué tal. YouTube. CBR 600F, el sueño húmedo de muchos españoles. ¿Por qué? Porque es una moto de majes. Vamos a probarla, a ver qué tal. Buah, tío, qué bajita es, en comparación, tío. Qué gusto, Y eso que es muy ancha, ¿sabes? De hecho, mira, estoy llegando igual que llego en la BMW, pero yo me noto que estoy más abajo y que tengo mejor control del punto, ¿sabes? De gravedad de la moto. Igualmente, yo creo que a lo mejor hay que ajustar la precarga un poco en la trasera porque ha bajado una barbaridad, ¿sabes? A ver, yo peso 100 kilos, ¿tú cuánto pesas? 80... Son 20 kilos de diferencia, tío. ¿Sabes? Esto no marca marchas, ¿no? Cómo lo odio. Yo no noto que vibre mucho. O sea, estamos en primera. Yo la noto muy suavecita, en verdad. Ahora, esto no levanta si no le metes clutch up ni de coña. O sea, estoy estrujándola en primera, Yo la noto bien, Yo la noto bien. ¿Yendo lento? Yendo lento puede vibrarte más, pero arriba, que es donde tiene que ir suave, va suave. En primera. Estoy intentando hacerle power wheelie, no en primera, Es muy difícil. Esto hay que meterle embrague siempre. O sea, yendo lentito. Claro, si voy aquí a 14, 15, ¿sabes? A embrague puro, prácticamente. Pues hombre, la moto te está pidiendo ir a más, pero eso es normal, ¿sabes? O sea, al final es una deportiva, 4 cilindros, y no es para llevarla en 2000 vueltas, como la estoy llevando yo ahora. Es para darle un poquito de caña. Yo la noto bien, La noto bien. No, es paranoia mía, entonces. Es paranoia, o sea, en plan, la estoy notando, estoy yendo a 14 y no vibra apenas esto. Vibra mucho más mi moto, Sí, ¿no? pero muchísimo más. ¿Eso de los power wheelies? Que le he apretujado el pescuezo a esto y no levanta. Pero porque tienes que hacerlo a partir de las 8000. Y con embrague seguro, ya te lo digo. Sí, Porque sin embrague no lo hace. No lo hace, sin embrague. Eso sin embrague haces pop. Joder. Igualmente, yo creo que son 120 caballos de serie. Yo creo que eso está bien, bro. 120 caballos es más que de sobra. Yo lo digo en No te voy a todos. mentir, a mí esto ya me parece de sobra, Lo que pasa que son 4 cilindros puros de toda la vida de 600. Entonces no tiene bajos. Tu moto, tú haces, o sea, si lo acabo de hacer, le he estrujado así y hasta que he llegado a las 9000 vueltas y ha empezado a tener par la moto,
pues me ha dado para recorrer prácticamente el parking entero. Eso yo le hago el estrujón a esta y de aquí a ese coche ya la tengo con la rueda arriba. Pero esto a mí me parece demasiado, sinceramente. O sea, me mola, no creo que sea una mala compra, ¿sabes lo que te quiero decir? La disfruto y me la voy a quedar toda la vida. Es preciosa. Pero siendo objetivo, me sobra mucha moto. Pero me sobra mucha moto hoy y me va a sobrar mucha moto dentro de 10 años. Claro. Entonces, para ti, ¿cuál sería como el par y los caballos perfectos? Para mí, habiendo probado motos de 600, es lo ideal. Una 600, ¿no? ¿Por qué? Porque está en ese punto de todavía te sigue sobrando moto y el que diga que una 600 no le sobra y que la lleva al máximo de su potencial miente. En el circuito a lo mejor sí que las trujas si eres un puto crack y todo lo que tú quieras, pero de diario con una 600 te sobra. Pero si con una 600 ya estamos hablando de que es un coche de 800 caballos. Sí, lentas no son, al menos para mí. Que mucha gente En plan, dice que sí. Claro. La única diferencia es que esto, al ser TT5, pues no tiene par. Entonces, hasta que llegas, ¿sabes? Pero claro, eso en cuanto tienes la Ducati V2, que es bicilíndrica, o la R9, que es tricilíndrica, lo tienes solucionado, porque son dos motos que tienen 120 caballos también, pero que tienen par abajo. Ajá. Hostia, ¿para qué quieren más? O sea, yo sinceramente, desde mi punto de vista, tener muchos caballos está muy bien, pero lo que más disfrutas es estrujarle un poquito el cuello a la gallina y que de repente... Y que te lance, ¿no? Claro, Sí, el par al final es lo divertido realmente. Mm. Porque ¿cuántas veces te vas a poner a 300 km/h, aunque sea en circuito? No sé, a lo mejor eres un colgado que lo pone todos los días, todos los fines de semana, a 300 en la moto, ¿sabes? Que puede ser. Pero siendo objetivos, Es mejor tener mucho par. Mucho par, eso es. Porque te va a permitir darte esa sensación de adrenalina cuando quieres darle un acelerón a la moto y darle un poquito de alegría a la moto. Y en situaciones peligrosas es lo que te va a salvar. Tener puño. Para hacer punk. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a tomarnos algo o qué? Yo lo veo. Los putos adoquines, tío. Qué horror. Vosotros, YouTube, ¿qué opináis de toda esta conversación? ¿Os compraríais una 1000cc para ir a diario? Como he hecho yo. A ver, que no voy a mentir, que esto mola mucho. O sea, es que mola mucho, de verdad que mola mucho. Pero es lo que decía antes. No es realmente necesario para disfrutar de las motos. Esto es demasiado. Es too much. Con unas 120 caballos vais sobradísimos para pasaroslo bien, para hacer el canelo. Incluso para hacer el canelo de más y no morir en el intento. Espero que os estén gustando los shenanigans, porque la verdad es que es contenido que creo que va a seguir saliendo por el canal. Que luego pues tendrán menos de 1000 visitas y me comeré un rosco con ellos. Pero es un contenido que me motiva a hacer. Me gusta, no sé, me motiva hacer contenido en el que veis cómo veo el mundo, tío. Pero está en vosotros decirme si os gusta este contenido o no. Me lo ponéis por los comentarios. Y nada, muchas gracias a todos por verme. Nos vemos en la próxima. Chao.